Mi nombre es Angelo y me ha tocado presentarle este informe junto con mis compañeros sobre superficies cilíndricas y cuádricas, ¿sí? Del curso de Geometría Analítica. A continuación, mencionaré a los presentes: Loloy Risco, Jonathan Elvis, León Chávez Joseph Bryan, Mantilla Mendoza Roberto, Lozano Mestanza Alexander Orlando, y quien le habla Loyaga Abad Angelo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Superficies cilíndricas y cuádricas. Si observamos con un poco más de atención, podemos darnos cuenta de que éstas se encuentran en nuestras vidas de una manera inimaginable, empezando desde un simple balón de fútbol, que vendría a ser una esfera, hasta las grandes hazañas arquitectónicas. Los objetivos. Bueno, los objetivos que tenemos con este informe, en general, es explicar las aplicaciones de las superficies cilíndricas y cuádricas y en qué parte del mundo exterior y nuestras vidas cotidianas podemos encontrarlas. Y en específico, identificar los diferentes tipos de gráficos de las superficies cilíndricas y cuádricas y relacionarlos como objetos estructurados, etc. También conocer la importancia de las superficies cilíndricas y cuádricas y cómo son aplicadas en la vida real. ¿Sí? A continuación doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Buen día, mi nombre es Joseph Brian León Chávez y en esta oportunidad voy a exponer sobre el marco teórico. Analíticamente la ecuación E con puntos en X y Y equivale a 0. Esta nos presenta un lugar geométrico en el plano XY. Extenderemos al espacio tridimensional cuya ecuación rectangular está en tres variables representadas por X, Y y Z. También se conoce que todo plano se presenta analíticamente por una única ecuación lineal de la forma AX más BY más CZ más D es igual a 0. Mi nombre es Roberto Mantilla Mendoza. En esta oportunidad voy a explicar sobre superficies cilíndricas. La superficie cilíndrica es generada por una recta que se mueve a lo largo de una curva plana, de tal manera que siempre que se mantenga paralela a una recta fija dada, no esté en el plano de dicha curva. En geometría sólida, donde los cilindros significan cilindros circulares, el cilindro elíptico es una superficie generada por una familia de rectas paralelas a una recta, en este caso eje Z, y que pasan por una curva plana ubicada sobre un plano XY. El cilindro sinusoidal es una superficie cilíndrica generada por una familia de rectas paralelas a una recta, en este caso el eje X, y que pasan por una curva plana C, ubicados sobre el plano XZ. Un ejemplo que podríamos explicar sería: dada la siguiente ecuación, determine cortes, trazas y gráfica. En la ecuación que tenemos, z es igual a x al cuadrado sobre 4 menos 4. La curva directriz está en el plano xz. La recta generatriz son paralelas a y. El análisis de la directriz: corte con z, x es igual a 0, teniendo z igual a menos 4. Y en corte con x, z es igual a 0, teniendo 0 es igual a x al cuadrado menos sobre 4 menos 4, teniendo x más menos 4. Y el vértice tendríamos x sub es igual a menos b sobre 2a y xy menos 0 sobre 2 igual a 0. Superficies cuádricas. Una superficie cuadrática, también dicho así, es la gráfica de una ecuación en segundo grado de tres variables, x, y, z. Se llama superficie cuádrica aquella ecuación que tiene la forma ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dxy más exz más fyz más gx más hy más lz, todo esto igualado a j. Pero por rotación y traslación se puede llevar de la siguiente forma: ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más gx más hy más lz, todo esto igualado a j. Siguiente diapositiva. La elipsoide.
Una superficie curva cerrada cuyas tres secciones ortogonales principales son elípticas. La ecuación de un elipsoide con centro en el origen de coordenadas y ejes coincidentes con los ejes cartesianos. Su ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado, todo esto igualado a 1. Acá tenemos un pequeño ejemplo. ¿Qué lugar geométrico se obtiene al cortar el elipsoide x cuadrado sobre 9 más y cuadrado más z cuadrado, todo esto igualado a 1, por el plano que x es igual a 2? Bueno, vamos a verlo. Si cortamos el elipsoide por el plano x es igual a 2, obtenemos una circunferencia de x sobre 2 al cuadrado sobre 9 más y cuadrado más z cuadrado, todo esto es igual a 1. Despejando en x cuadrado más z cuadrado tenemos un resultado de 5 novenos. Y también contenida en dicho plano con el centro en el punto C 1,00 con un radio de raíz de 5 sobre 3. ¿Sí? A continuación doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, hablaremos sobre hipérbole de una hoja. La hipérbole de una hoja es una superficie engendrada por el desplazamiento de una elipse, de manera que los extremos de sus ejes principales se mueven uniformemente sobre dos hipérbolas dispuestas. La ecuación canónica del hiperboloide de una hoja centrado en C con eje en Z es x menos y todo al cuadrado sobre a al cuadrado más x menos j todo al cuadrado sobre b al cuadrado más x menos k todo al cuadrado sobre c al cuadrado. Todo esto igualado a 1. Donde el centro del punto I, J y K es un punto en el espacio y A, B y C son constantes reales positivas. El eje del hiperboloide de una hoja corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. Como podemos observar a continuación, es así como se grafica. Siguiente diapositiva. ¿Qué lugar geométrico se obtiene al cortar la hiperboloide de una hoja en x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1 por el plano de y igual 2 quintos? Primero cortamos la hiperboloide por el plano y igual a 2, en donde x al cuadrado más 2 quintos al cuadrado menos z al cuadrado es igual a 1, y obtenemos la hipérbole x al cuadrado menos z al cuadrado igual a 21 sobre 25, contenida en dicho plano con centro en el punto 0,2 quintos, 0, y ejes a igual c igual raíz cuadrada de 21 sobre 5. Continuando con la exposición, tendríamos el cono elíptico. El cono elíptico es aquel cuya generatriz es una elipse. El cono elíptico es recto por cualquier plano paralelo al eje. Da una hipérbola, mientras que si los planos son perpendiculares al eje dan elipses. La ecuación de la fórmula del cono elíptico sería x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos x al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 0. Tiene la particularidad que si P es cualquier punto del cono, la recta OP está por completo dentro del cono. Las trazas en los planos XZ y YZ son rectas que se intersectan en el origen, teniendo x al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a z al cuadrado sobre c al cuadrado. Y es igual a 0. Y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a z al cuadrado sobre c al cuadrado, teniendo x es igual a 0. Aplicaciones de las superficies cilíndricas en la vida cotidiana. Al haber analizado anteriormente estas superficies cilíndricas y cuádricas y conociendo su respectivo gráfico, este lo podemos relacionar con objetos o construcciones que los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y en nuestro alrededor. Tal es el caso del cilindro elíptico. El cilindro elíptico en nuestra vida diaria está representado desde un simple envase de comida hasta construcciones en función de esta superficie cilíndrica. Cilindro sinusoidal.
Esta superficie la encontramos en la elaboración de calaminas y rampas, donde se puede apreciar perfectamente a simple vista la representación de esta. Aplicaciones de las superficies cuádricas en la vida cotidiana. Elipsoide. Ejemplos claros de elipsoides en la vida cotidiana abarcan desde un simple huevo hasta la mega construcción del Centro Nacional de Artes Escénicas en Pekín. Hiperboloide de una y dos hojas. Este tipo de hiperboloide la encontramos representada en un reloj de arena, así como en la construcción de torres de refrigeración de una planta de energía, pudiendo alcanzar hasta los 200 metros de altura. Cono elíptico. Si bien es cierto, no es común encontrar objetos en forma de este cono, pero es muy importante, pues se sabe que las secciones cónicas son derivadas de este mediante la intersección con un plano. Estas secciones cónicas son la parábola, el círculo, la elipse y la hipérbola. Un ejemplo de construcción parabólica sería el Monumento de los Héroes en Perú. Y otro ejemplo de un objeto elíptico sería una mesa elíptica. Conclusiones. Se analizó cada superficie cilíndrica y cuádrica de este caso de estudio, así como sus aplicaciones en nuestra vida diaria. Se identificó cada tipo de gráfico de las superficies estudiadas. Con la utilización del software GeoGebra 3D se logró representar cada fórmula cilíndrica y cuádrica con su respectivo gráfico para una mejor visualización, para después relacionarlos con sus aplicaciones en la vida real. La mayoría de las superficies estudiadas en este caso de estudio tienen una fuerte influencia en la aplicación de la construcción y de la arquitectura, el uso industrial, entre otros. Así, el continuo estudio de este tema y en especial del cono elíptico nos proporcionará ayuda para el avance de todo lo referente a aspectos geométricos y así innovar más en ciencia y tecnología. Finalmente, se logró los objetivos planteados al inicio del caso de estudio. Gracias.